Hola amigos y amigas, bienvenidos al canal de Academia Diego, el canal donde siempre intentamos explicar matemáticas de una forma fácil y sencilla. Hoy os traigo un tutorial sobre combinatoria. Son 5 problemas de nivel muy sencillo, de nivel inicial, para aquellas personas que estén empezando a estudiar esta materia. Espero que sean de vuestra ayuda en vuestros estudios. Si es así, dejadme algún comentario. Venga, pues nada, sin más dilación, tras la intro comenzamos. El primer ejercicio de este tutorial nos dice que con los números 3, 5, 6, 7 y 9, ¿cuántos cocientes distintos se pueden obtener dividiendo dos de estos números? Antes de comenzar quiero hacer hincapié en una cosa. Lo complicado de la combinatoria no es resolver un problema, porque básicamente son hacer unas operaciones aritméticas muy sencillas. Lo complicado viene en saber elegir si un problema se resuelve por variaciones, permutaciones o combinaciones. Y eso lo haremos bien si respondemos adecuadamente estas tres preguntas. Entonces, la primera pregunta nos dice si influye o no el orden. Cuando no influya directamente sería una combinación y serían combinaciones, y cuando el orden sí que influya, pues bien, o serían o variaciones o permutaciones. Para saber elegir entre variaciones y permutaciones nos fijaremos en el valor de m y de n. Ahora os explico cómo se calcula el valor de las mismas, tanto de m como de n. Cuando no sean iguales se tratará de una variación, y en cambio cuando sí sean iguales pues se tratará de una permutación. Y por último tenemos que ver si se pueden o no repetir los elementos. Cuando no se puedan repetir se tratará de variación, permutación o combinación, pero sin repetición. En cambio, cuando por contra sí se puedan repetir, pues sería evidentemente o variación o permutación o combinación, pero con repetición. Ese es el esquema de las preguntas que hay que hacer para poder resolver correctamente un problema. Vamos a aplicarlo en este. Para empezar, ¿qué es m? Pues m es el número de elementos de los que disponemos. En este caso disponemos de 5 números, el 3, el 5, el 6, el 7 y el 9. Por lo tanto, m igual a 5. Y n es de cuánto en cuánto los tomamos, como nos dice claramente que es obtener cuántos cocientes se pueden obtener dividiendo dos de estos números. Pues como lo vamos a tomar de 2 en 2, eso será el valor de n. Y a partir de aquí ahora ya sí que contestamos las preguntas. ¿Influye el orden? Pues muy sencillo de saber. Si yo divido, por ejemplo, dos de estos números, el 3, por ejemplo, entre el 5, no obtengo el mismo resultado que cuando divido 5 entre 3. Por lo tanto, el orden sí que influye. Bien, ahora, segunda pregunta. ¿M igual a n? Pues está claro que aquí m no es lo mismo que n. Uno vale 5, otro vale 2, pues no es lo mismo. ¿A qué conclusión hemos llegado? Que se trata de unas variaciones. Y entonces, para saber si son con o sin repetición, tenemos que leer atentamente el problema. Como nos dice que es dividiendo dos de estos números, evidentemente porque elegimos dos distintos. No se pueden repetir. Con lo cual, se trata de una variación sin repetición. Una variación de 5 elementos tomados de 2 en 2. Que es tan sencillo de resolver como os voy a explicar ahora. Se coloca el valor de m, que en este caso es 5, y vamos multiplicando factores marcha atrás, tantos como nos indique n, el pequeño. Por lo tanto, como sería empezar en el 5 e ir multiplicando marcha atrás dos factores, pues sería 5 por 4. Es decir, el resultado sería igual a 20. Ya estaría resuelto. Os he dicho que lo complicado no es resolver un ejercicio, porque al fin y al cabo es una operación aritmética sencilla. Lo complicado es saber elegir si el problema es de combinaciones, de variaciones o de permutaciones, y eso, respondiendo adecuadamente a estas tres preguntas, está solucionado. Bien, pues vamos con otro ejercicio, el número 2, que nos dice que con los números 3, 5, 6, 7 y 9, es decir, lo mismo de antes, ahora nos pregunta que cuántos productos distintos se pueden obtener multiplicando dos de estos números. Vamos a hacer exactamente lo mismo. Lo primero vamos a repasar un momentito el guión de aquí, luego ya esta es la última vez que lo repasamos. En los demás problemas lo voy a poner directamente porque no hay que hacer tampoco, ser un poco cansino y no os me aborrezcáis. La primera pregunta que hay que contestar adecuadamente es si influye o no el orden. Entonces, cuando no influyan serán combinaciones, cuando sí influya serán o variaciones o permutaciones. Para saber elegir entre estas dos, pues nos fijaremos en el valor de m y de n. Cuando no sean iguales será variaciones, cuando sí sean iguales será permutaciones.
Y por último decidiremos si se pueden o no repetir los elementos. Entonces, cuando no se puedan repetir sería cualquier cosa de las tres: variaciones, permutaciones o combinaciones sin repetición. En cambio, cuando sí se puedan repetir, pues lo mismo: variaciones, permutaciones o combinaciones, pero ahora con repetición. Así de sencillo. Vamos a verlo en este problema. M, igual que antes, vale 5 porque nos dan 5 elementos. Y N también vale 2 porque ahora vamos a multiplicarlos, lo que hacemos es multiplicar, no dividir, pero de 2 en 2. Vamos a tomarlos también por pares. Entonces N sería igual a 2. Entonces, ya tenemos claro esto, vamos a contestar las preguntas. ¿Influye el orden? Esa es la más importante en este caso. Pues bien, el producto, por ejemplo, de dos de estos números, por ejemplo 3 por 6, que eso daría 18, evidentemente sí que da lo mismo que al revés, que 6 por 3. Por lo tanto, aquí el orden no influye. ¿Qué ocurre al no influir el orden? Que ya sabemos que es una combinación. Descartamos todas las demás opciones. Por lo tanto, nos saltamos la segunda pregunta y directamente vamos a la tercera. ¿Se puede repetir los elementos? Evidentemente no, porque aquí dice claramente que es multiplicando dos de estos números. Es decir, por dos de estos números, pero que evidentemente tienen que ser distintos. Entonces, aquí está claro que se trata entonces de una combinación sin repetición. Con lo cual, las combinaciones sin repetición de 5 elementos tomados de 2 en 2, para resolverlas se hace lo siguiente. Dividimos las variaciones de lo mismo orden, de 5 elementos tomados de 2 en 2, dividido entre, como digo, entre las permutaciones de n, del pequeño, de 2. Estas variaciones de 5 tomados de 2 en 2, sabéis lo que da, porque lo hemos hecho en el ejercicio anterior. Se resolvían multiplicando 5 y yendo marcha atrás tantos factores como nos indica el pequeño, es decir, 5 en este caso solo por 4. Y las permutaciones de 2 consiste en hacer el factorial de ese número, factorial de cualquier número que se pone con el símbolo de una admiración. Pues sencillamente es multiplicar desde el número que aparezca marcha atrás siempre hasta el 1. Por lo tanto, en este caso las permutaciones de 2 serían multiplicar 2 por 1. Si fueran permutaciones, yo que sé, de 7, pues sería 7 por 6, por 5, por 4, por 3, por 2, por 1. Así siempre, las permutaciones de un número es desde el número que nos indique, pues marcha atrás hasta el 1. Bien, pues haciendo esta operación, 5 por 4, 20, 20 entre 2, pues daría 10. Esa sería la solución. Se pueden hacer 10 productos distintos multiplicando dos de estos números. Bueno, pues vamos a por el ejercicio número 3, que espero que os esté gustando este tutorial. Y más importante, que os esté sirviendo para algo, que eso es de lo que yo me alegraría mucho. Ya he puesto el esquema directamente para no perder tanto tiempo y vamos directamente a resolverlo. Entonces, ¿qué vale m en este caso? Pues dice que con los dígitos 2, 3 y 4, ¿cuántos números de 5 cifras se pueden formar? Pues evidentemente nos han dado 3 elementos, el 2, el 3 y el 4. Ese es el valor de m. ¿Y de cuánto en cuánto los tomamos? Pues en este caso los vamos a tomar de 5 en 5. Eso es lo que vale n. m es 3 y n es 5. Ahora ya vamos a contestar las preguntas. Entonces la primera que nos dice, que como ya sabéis, es si influye o no el orden. Vamos a pensar un poquito. Aquí tenemos 3 números, el 2, el 3 y el 4, y tenemos que formar números de 5 cifras. Pues yo que sé, por ejemplo, este de aquí, el 32.422. Es un número que hemos formado con el 2, el 3 y el 4, poniéndolo de esta forma. Evidentemente, ese número que lleva o contiene 3 doses, un 3 y un 4, con esos mismos dígitos, si yo formo otro número, pues sin ir más lejos, el 22.234, que lleva también 3 doses, un 3 y un 4, no es el mismo que este, con lo cual, al no ser igual, el orden sí influye. ¿Ha quedado claro? Bien, pues ya tenemos la primera pregunta contestada. La segunda es si m es igual a n. Claramente aquí se aprecia que uno vale 3, otro vale 5, pues no vale lo mismo. Entonces definitivamente se trata de una variación. Y forzosamente, como tenemos solo 3 dígitos y tenemos que tomarlos de 5 en 5, obviamente sí que se tienen que repetir forzosamente. Con lo cual llegamos a la conclusión de que se trataba de una variación, pero con repetición. Entonces es dicha variación con repetición, a la hora de resolverla, sería de 3 elementos tomados de 5 en 5. Estas se resuelven del siguiente modo. Cuando tenemos el valor de m y el de n claro, pues lo único que tenemos que hacer para hacer una variación con repetición es elevar m elevado a n. Es decir, tenemos que elevar m elevado a n. Pues 3 elevado a 5, o lo que es lo mismo, 243. Es decir, se pueden formar 243 números como este de aquí o como este de aquí, con los dígitos 2, 3 y 4. Bien, ¿ha quedado claro? Pues vamos con el problema número 4. También he vuelto a poner ya el esquema directamente para
abreviar y no ser muy pesado, nos dice el ejercicio de cuántas formas podemos ordenar en fila 5 monedas distintas. Bien, pues está claro que vamos a ver aquí, vamos a resolverlo. En este caso, ¿qué vale M? Pues está claro que M son los elementos que nos han dado. En este caso, M vale 5. ¿Y de cuánto en cuánto los tomamos? Pues evidentemente aquí, como nos dice que tenemos que ordenarlas en fila las 5 monedas, las vamos a tomar todas a la vez. N también vale 5. Bien, es una pista importante. Entonces vamos a ir contestando preguntas. ¿Influye el orden? Pues vamos a colocar las monedas aquí, por ejemplo, de esta forma. Yo he colocado 5 monedas diferentes, así. Y entonces, ¿qué es lo que hacemos? Pues reordenarlas de otra forma. Esta sería una forma de ordenarlas. Pues si las reordenamos de otra, evidentemente, por ejemplo, haciendo esto, pum, pues esto sería otra forma diferente. Entonces está claro que el orden sí influye. Ya tenemos claro que son o bien variaciones o son permutaciones. Combinaciones no es. Entonces, como aquí M y N, que es lo que vamos a comparar ahora, sí vemos que son iguales, llegamos a la conclusión de que se trata de una permutación. Entonces lo único que nos falta por saber si se pueden o no repetir los elementos, y está claro una cosa, la misma moneda, pues qué sé yo, esta de 1 euro no puede estar aquí, no puede estar aquí. La misma moneda no es como Dios, no puede estar en todas partes. Conclusión, no se pueden repetir. Se trata de una permutación sin repetición. Las permutaciones, en este caso de 5 elementos, acordaos que os lo he dicho al principio en otro problema anteriormente de este tutorial, se resuelven haciendo factorial de 5, es decir, el símbolo este aquí. ¿Y en qué consistía? En ir multiplicando desde el 5 marcha atrás siempre hasta el 1. Entonces la solución de permutaciones de 5 sería 5 por 4, por 3 por 2 y por 1. 5 por 4, 20, por 3, 60, por 2, 120 y por 1, pues lógicamente 120. Es decir, podemos reordenar de 120 formas diferentes estas 5 monedas así en fila. ¿Ha quedado claro? Pues espero que así sea. Vamos a por el quinto y último problema. Vuelvo a poner el esquema directamente y nos dice el problema. Con los 7 colores del arco iris, ¿cuántas mezclas de 3 colores distintos se pueden hacer? Vamos a colocar los parámetros de este problema. M, pues evidentemente son los 7 colores que nos han dado, porque son los elementos de los que disponemos. M igual a 7. Y N, pues en este caso, como dice que las mezclas tienen que ser de 3 colores, lo vamos a tomar de 3 en 3. N tiene un valor de 3. Vamos a contestar las preguntas. ¿Influye el orden? Pues bien, para la primera pregunta vamos a pensar un momento una situación. Imaginaos que sois, yo que sé, pintores y tenéis un bote para echar pinturas y hacer mezclas, y entonces mezclamos a partes iguales 3 colores de aquí, al azar, yo que sé, amarillo, azul y verde. En un bote, y en otro bote pues a mismas partes iguales, verde, azul y amarillo, son los mismos colores en otro orden. ¿Eso afecta al resultado final? ¿El color? Pues no, el color que obtengamos en un bote y en el otro al final de la mezcla será el mismo, porque no le afecta. Entonces directamente ya sabemos que este ejercicio es un ejercicio de combinaciones. Nos saltamos toda esta parafernalia de la segunda pregunta y nos vamos directamente a tercera. ¿Cuándo? Saber si se puede o no lo repetir. Obviamente vamos a leer el problema claramente, que nos dice que las mezclas tienen que ser de 3 colores distintos, por lo tanto no se puede repetir. Se trata de una combinación, en este caso sin repetición, que ya hemos hecho una en otro problema. Acordaros que una combinación en este caso de 7 elementos tomados de 3 en 3, básicamente es un cociente entre unas variaciones de lo mismo, de 7 tomados de 3 en 3, variaciones sin repetición, dividido entre una permutación también de n, de 3 en este caso. Las variaciones, acordaros que se resolvían multiplicando desde m marcha atrás tantos como nos indica n, por lo tanto sería arriba 7 y 3 factores para atrás, será 7 por 6 por 5, en total 3 factores, y abajo permutaciones de 3, acordaos que era el factorial de 3, que iba desde 3 marcha atrás siempre hasta 1, pues está claro, 3 por 2 por 1. Como el 6 lo puedo suprimir con el 3 por 2, que también da 6, me queda 7 por 5, 35, entre 1 queda 35. Bien amigos, espero que este tutorial haya servido para vuestros estudios y que tengáis más claro cómo se hacen los problemas de combinatoria. Solo recordaros que miércoles y domingo ya sabéis suelo subir tutoriales nuevos, así que para no perderos ninguna novedad de mi canal, estar atentos a él haciendo un clic en la suscripción y dándole a la campana. De esa forma os llegarán las notificaciones cada vez que suba material nuevo. Nos vemos en próximos tutoriales. Chao, chao, un saludo, ser felices.